Muy buenos días con todos los espectadores. El día de hoy a nuestro grupo nos ha tocado realizar una entrevista para el curso de Redacción y Técnicas de Comunicación Efectiva 1. Nosotros, Cosquito Ergozun, conformado por Elton Carebalú, Antonio Gordillo, Kevin Cañari y quien le dirige la palabra José Cochea, vamos a hablarles sobre un tema demasiado interesante, el cual está relacionado a la investigación científica y la labor que el Estado ha tenido en esta. Además de qué cambios pueden haber ocurrido por el proceso de la pandemia. Es por esto que vamos a consultarles a un especialista, el doctor Guillermo Álvarez, que cuenta con más de 20 años de experiencia laboral en acuicultura, biodiversidad y pesca. Doctorado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el 2019 bajo la carrera de Ciencias Biológicas. Magíster en acuicultura en 1995 y licenciado en 1993 bajo la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Ciencias Biológicas. ¿Quieren conocer más acerca de esto? Pues adelante, síganos. Buenos días, profesor. Eh, Gracias por darnos un poco de su tiempo para la entrevista. Y comenzando con la primera pregunta sería, ¿cómo le ha ido en el día de hoy? ¿Cómo está? Bueno, buenos días, chicos, buenos días. Primero agradecerles por haberme considerado para entrevistarme y conocer mis opiniones, ¿no? Hoy día bien, bien, todo va bien, comenzando la labor de acá de docencia. Como primera pregunta para conocerlo más a usted, ¿qué fue lo que lo motivó a estudiar la carrera de Ciencias Biológicas? En realidad, yo cuando postulé a la universidad, no ingresé a la primera, ¿ya? Entonces eso me dio la oportunidad porque la primera vez yo postulé a medicina y el no haber ingresado me dio la oportunidad de revisar bien, digamos, el plan de estudio y todo esto de la universidad y ahí es donde viendo y revisando encontré la carrera de biología y comencé a leer más y me interesó mucho y reconocí que siempre me gustaba el tema de estudio de la vida, estudio de los animales, conocerlos. Entonces, por eso es que ya en la segunda vez que postulé, ya me presenté a la Facultad de Ciencias Biológicas y ya no a medicina, ¿no? Así decidí el ingresar a biología, ¿no? O sea, fue una decisión pensada, ¿no? La primera sí fue casi por influencia externa, un poco estaba confundido, ¿no? En ese tiempo no había, pues como ahora, que hay todo un proceso de test vocacionales y todo. Nada, ¿no? En ese tiempo solo teníamos teléfonos alámbricos. Con la siguiente pregunta, sabemos que usted aún se mantiene como investigador y ha participado en distintos proyectos y distintas instituciones. ¿Qué fue lo que lo motivó también a meterse en todo este mundo de la investigación científica? Ya, en general, digamos, la carrera de biología te forma para investigador, ¿no? O sea, conforme tú vas recibiendo formación en tu carrera, en ciencias biológicas, te van enseñando a investigar. Es más, es la base de casi toda la enseñanza, ¿no? Entonces, no todos los biólogos se dedican a la investigación, pero sí hay un componente muy fuerte en la enseñanza que te guía a la investigación. En realidad yo me dediqué a ambas cosas, ¿no? Cuando yo salí de la universidad, me dediqué un poco a entrar a una empresa a practicar que producía organismos acuáticos, pero también entré al Instituto del Mar del Perú donde hacen investigación marina, que es lo que me agrada a mí, ¿no? Acuicultura, ¿no? El cultivo de organismos acuáticos, ¿no? Entonces, la primera práctica formal que tuve en eso fue en Concha Abanico. Y ahí es donde comencé, digamos, ¿no? Actualmente ya me dedico a investigación en peces amazónicos. Entonces, en general, trabajo con el tema de organismos acuáticos, ¿no? En diversos aspectos, ya no solo acuicultura, ¿no? Entonces, ese fue el origen de por qué entrar a la investigación. Ahora, como complemento,
Yo podría decir que el dedicarse a la investigación es interesante y satisfactorio porque te permite demostrar cosas, ¿no? A diferencia de otras líneas que tú aceptas cosas, ¿no? Aceptas. Por ejemplo, los historiadores, si bien es cierto que hacen investigación todo, pero aceptan hechos, ¿no? A lo que los investigadores científicos, su principio es demostrar los hechos para poder aceptarlos, ¿no? Entonces, eso siempre me agradó, ¿no? Yo no me formé como hidrobiólogo, sino como genetista y me dediqué a organismos acuáticos. Entonces, ya luego vamos a comentar más cosas que cómo ha ido yendo mi carrera, ¿no? Con la siguiente pregunta tiene relación con un suceso que afectó mucho a la investigación, al menos aquí en Perú y en todo el mundo. Fue el suceso de la pandemia por el SARS-CoV. ¿Cómo afectó esto en el Estado, su influencia en la investigación pre y post pandemia? ¿Qué Mm. diferencias hay? Y ya. Personalmente sí nos afectó mucho, porque nosotros, como te decía, yo trabajo actualmente en peces amazónicos y para trabajar en peces amazónicos tenemos relación con grupos, con centros de investigación que están en provincia. Uno de ellos es el Instituto de Investigación Veterinaria de San Marcos, que está en Pucallpa, y algunos productores también. Ahí es donde antes de la pandemia estábamos realizando investigaciones, teníamos peces en investigación, en proceso, en campo, en pozas y todo eso, ¿no? Entonces, cuando sucedió el tema digamos, de la cuarentena, básicamente, no necesariamente la pandemia, pero sí la cuarentena específicamente, pues se aisló todo, como ustedes saben, y tuvimos que ir cerrando los proyectos. Entonces sí nos afectó mucho porque esa línea que teníamos desarrollada en Pucallpa se cerró y se cerraron proyectos, se acabaron, se tuvieron que distribuir peces, regalarlos, venderlos. Incluso hubo gente que estaba allá y estuvieron 2, 3 meses sin poder salir y de ahí tuvimos que regresarlos acá. Había un chico acá de San Marcos. Entonces sí fue fuerte, ¿no? Para nosotros fue muy fuerte. Actualmente ya estamos paralizados en esa línea, ¿no? Entonces iba a demorar un poco en volverla a implementar, ¿no? Porque requiere pues mucha inversión, ¿no? Ahí estábamos trabajando con una empresa privada y la empresa también cerró, ¿no? Entonces, ya pues fue un gran problema. Ahora, como docente, ya yendo a tu pregunta del apoyo del Estado, eh, como docencia fue interesante porque en San Marcos nos dieron muchísimo apoyo a los profesores, nos capacitaron para entrar al medio virtual, tuvimos capacitaciones en manejo de plataformas virtuales, en mecanismos, herramientas de enseñanza, didáctica, o sea, hubo todo un proceso, tuvimos como 2 meses, ¿no? Y en ese periodo elaboramos el material de enseñanza porque la universidad no tenía. Otras universidades particulares sí tenían plataforma virtual, tenían material virtual y por eso su reincorporación fue fácil, pero San Marcos no tenía y las universidades estatales, ¿no? La universidad reaccionó bien porque nos capacitó, pero sí, pues las herramientas fueron básicamente personales, ¿no? Todos los profesores tuvimos que comprarnos nuestra cámara, esto, entonces por eso San Marcos demoró en comenzar sus clases en ese año, comenzamos casi en junio, ¿no? ¿No? Se demoró mucho porque había que tener todo listo, no se trataba de abrir cámaras y dictar, porque había profesores que nunca habían entrado a una plataforma, ¿no? Ahora sí, por ejemplo, en este semestre, vuestra carrera, por diversas circunstancias, tuvimos que dar prácticas virtuales y fue rápido, fue fácil porque ya teníamos el material y ustedes han visto que no es un material, no es mostrar figuritas ni videos, sino hacen cosas ustedes donde ven que efectivamente se puede verificar cosas de forma
casera, pero igual científica, ¿no? Porque responde a pruebas, ¿no? Entonces, después sí, el Estado ha apoyado, por ejemplo, acá la universidad, la Facultad de Biología, con esos apoyos, ha implementado los salones, hay en cada salón computadoras, proyectores, nos da un bono informático la universidad donde podemos comprar la cámara, podemos comprar grabadora, qué sé yo, todo lo que necesitemos, ¿no? Para seguir con esto, ¿no? El bono informático sigue, ¿no? Entonces, a los profesores les ha servido mucho. Nos dieron modems, ¿no es cierto? El chip para poder dictar en cualquier momento. O sea, sí hubo apoyo. Tal vez no fue lo mejor, pero hubo apoyo y llegó a todos los profesores, ¿no? Cosa que es difícil, ¿no? La universidad pues tiene un montón de profesores, ¿no? Entonces, eso es lo que te puedo decir. La siguiente pregunta, ¿qué labor cumple el Estado específicamente en la investigación científica? ¿Cómo nos apoya a ustedes? Ya, a ver, en el tema de investigación, digamos que debido a que yo he trabajado antes en el CONCITEG, he trabajado en el FONDEPES, en varias instituciones, y siempre he estado ligado con la gestión, con la administración pública ligada a la investigación también, ha evolucionado mucho, ¿no? En los tiempos en los cuales yo estudiaba, pues apoyo prácticamente no había, ¿no? Había que buscarlo, ¿no? Cada profesor buscaba sus fuentes, y el profesor que lograba financiamiento de un proyecto era casi visto como un dios, ¿no? Porque, ¿y cómo hiciste, no? Era casi un misterio, ¿no? Y los profesores resguardaban, me acuerdo mucho, nuestros profesores resguardaban ese conocimiento. ¿Y dónde se presenta? Y nadie quería decir nada porque era su fuente, ¿no? De ahí el Estado ha ido evolucionando, ahí ha intervenido mucho el CONCITEG y otros centros de investigación, donde ya comenzó primero a organizarse, ¿no? El Estado ya está bastante bien organizado en lo que es definición de líneas de investigación, grupos y todo esto. Y al principio el CONCITEG y otras fuentes nacionales tenían financiamiento de proyecto, pero era pequeña, ¿no? Recuerdo que yo para mi proyecto de tesis, lo que conversábamos antes, gané un financiamiento de 10.000 soles. Esa fue la primera vez que hice un proyecto, lo presenté a Conciteg y gané financiamiento para hacer mi tesis de pregrado. Lo hice, me dieron el financiamiento y con eso pude hacer, pero no logré terminarla y de ahí me fui a estudiar maestría. Cuando regresé y había presentado mi maestría, recién concluí ese proyecto, ¿no? O sea, sustenté la tesis. Actualmente ya hay muchas líneas de investigación financiadas por el Estado, ¿no? El Ministerio de la Producción tiene financiamiento dedicado a empresas, financia proyectos de investigación para empresas y universidades que estén asociadas. En mi tema ahora ya hay incluso un financiamiento específico para organismos acuáticos, para acuicultura, para pesca. Entonces, pasar de un tema que los profesores buscaban su financiamiento cada uno y como te digo era casi un misterio, a que ahora el Estado tenga líneas de financiamiento específicas para temas, quiere decir que sí el Estado ha evolucionado, ¿no? Ahora, nunca es suficiente, ¿no? Nunca. Pero yo sí reconozco que ha avanzado muchísimo y ha avanzado positivamente, ¿no? Yo en esta universidad he podido instalar un laboratorio de investigación de organismos acuáticos con peceras, acuarios, climatización de sala, todo por financiamiento del Estado, ¿no? Que son unos proyectos Fidecom. O sea, nos asociamos con una empresa y ahí se ganó un proyecto y con eso se financió eso, ¿no? Y financié tesis, financié chicos que estaban practicando, llegaron a haber como 15 alumnos en ese tiempo. Producto de eso fue que hasta antes de la pandemia pues teníamos todo eso. Es más, las investigaciones que yo he hecho, que ya van a comenzar a salir publicaciones, han sido de ese tiempo, ¿no? Ahora estamos medio detenidos, pero sí el Estado está apoyando. ¿Debería apoyar más? Sí, ¿no? Ahora,
todo comenzó cuando el Estado comenzó a dar un financiamiento con ayuda del Fondo Interamericano de Desarrollo, los proyectos BID. El BID daba financiamiento al Estado siempre y cuando el Estado dé contrapartida. Entonces el Estado aceptó, después de muchos años que se iba pidiendo y que el Estado ponga la contrapartida. Yo recuerdo que en el gobierno de Toledo él firmó el acuerdo y pudieron venir los primeros proyectos BID que se llamaba el Fondo FinCID y ahí comenzó todo, ¿no? Pero todo esto es investigación tecnológica. Investigación científica sigue siendo bajo el financiamiento, quiere decir para hacer biodiversidad, para hacer taxonomía, esa clase de cosas, es bajo, pero el nivel de desarrollo de San Marcos, por ejemplo, es altísimo, ¿no? Es la primera universidad en el ranking de publicaciones científicas, ¿no? Entonces, sí, y no solo biología, todas las facultades investigan. Entonces, sí hay un avance, ¿no? Hay un avance, hemos pasado de un tiempo en el que la universidad bajó su nivel, pero ahora está saliendo porque está destacando en investigación, ¿no? Creo que en las universidades se rigen por cuántas investigaciones hacen. Claro, o sea, la universidad tiene dos componentes, ¿no? Uno, su principal labor son ustedes, es la formación de alumnos, y la segunda es la investigación, ¿no? Entonces tenemos esos dos indicadores, ¿no? Nivel de, por ejemplo, titulaciones y nivel de publicaciones, son indicadores de desarrollo, ¿no? Entonces, ahí vamos, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿cuál ha sido el proyecto que más le ha llamado la atención a usted dentro del ICBAR y el BioQual? Es a lo que yo me dedico, ¿no es cierto? Ya. Yo comencé, a ver, como les decía al principio, comencé a investigar a organismos marinos, ¿no? Las primeras investigaciones, las primeras publicaciones que hice. Es más, mi tesis de maestría también está hecha en eso, en langostinos. Mi tesis de pregrado también se hizo en un organismo de ambiente salado, la artemia. Pero hacer ese tipo de investigación es muy caro. Necesitas mucha instalación, ¿no? Por eso un tiempo estuve en el Instituto del Mar del Perú, que tiene laboratorios inmensos, grandes, para hacer esa clase de cosas. Pero cuando ingresé a la universidad, pues instalar acá un centro de investigación marina es muy complicado, ¿no? Entonces por eso comencé a explorar otras líneas y sin salirme del mundo acuático comencé con los peces amazónicos. Dentro de los peces amazónicos, el proyecto que más éxito hemos tenido es en la especie de los bagres, ¿no? Que son los peces gatos, ustedes de repente los conocen, los que tienen bigotes. Esos peces son muy apreciados, ¿no? Porque hay mucho consumo, es el pez más extraído a nivel nacional en el ambiente amazónico, es el que tiene mayor cantidad de especies a nivel de extracción, ¿no? Y principalmente es porque es un pez que no tiene espinas como los otros, tiene huesos y cartílagos y tiene mucho músculo y tiene músculo de carne blanca, entonces muy apreciado, ¿no? Entonces por eso es que nosotros nos dedicamos ahí y ya hemos completado el desarrollo de tecnología para obtener en ambiente controlado semillas, quiere decir peces bebé, ¿no? Y ya incluso hasta engordarlos, ¿no? Hemos llegado a 300, 400 gramos de crecimiento, ¿no? Y eso ya estamos transfiriendo ahora a algunas empresas, estamos comenzando. Eso es lo que estábamos haciendo antes de la pandemia. Y eso es lo que cayó y ahora está, como tú dices, se ha entrado una pausa, ahora estamos tratando de recobrar, ¿no? Y eso ha sido hecho acá, como te decía, se ha instalado un laboratorio, todo con el respaldo de el Instituto de Investigación Científica de Biología, ¿no? Que es el IGMA.
La siguiente pregunta es, ¿crees que en los próximos años el Estado, el Estado va a apoyar más en la investigación científica? Yo creo que sí, ¿no? A veces por cuestiones X, el Estado a veces baja, ¿no?, sus niveles de apoyo, pero pues está demostrado, ¿no?, que si un país quiere tener desarrollo, debe invertir en investigación científica y en educación, ¿no? Es más, el indicador en común de todos los países grandemente desarrollados, quiere decir Corea, Estados Unidos, Unión Europea, es su nivel de inversión en ciencia y tecnología. Entonces, tiene que hacerlo. Y como te digo, sí lo está haciendo porque está manteniendo estos fondos, ¿no? O sea, estos fondos que te digo que son específicos, que por muchos años solamente el ambiente agrícola tenía financiamientos de parte del Estado, porque Perú es más agrícola que pesquero, y culturalmente, o que acuícola, ¿no? Es más cultivador de la tierra que cultivador del agua, entonces tenía más financiamiento lo agrícola. Pero en estos últimos años está dedicándole a muchas áreas, ¿no? Financia, por ejemplo, ese tema agro, agricultura, pero también financia tecnología de comunicaciones, sistemas eléctricos, robótica. Entonces, el Estado está financiando, está apoyando muchas líneas de investigación, ¿no? Está financiando también el tema de comercio, el tema de transformación, de obtención de productos también. Entonces, todo eso se traduce y tiene correlación, pues, a por qué el Perú tiene buenas exportaciones, es porque el Perú está invirtiendo sostenidamente ya varios años, ¿sabes? Estamos hablando, ese proyecto que te hablaba del Fondo Interamericano de Desarrollo comenzó más o menos a comienzos del año 2000. Y a partir de ahí, 2003, 2004, más o menos por ahí. Y a partir de ahí el Estado ha ido financiando e incrementando, no grandemente, pero sí poco a poco está creciendo, continúa, ¿no? Esos fondos han ido creciendo, ¿no? Los primeros proyectos que se financiaron a nivel tecnológico, que los dio Concitec, eran de 30.000 soles. Ahora ya hay proyectos de 150.000, 200.000, ¿no?, que sigue siendo poco, pero está aumentando, ¿no? Entonces eso quiere decir que si el Estado está, tal vez no como debería, pero está aumentando. Eso quiere decir que sí está siendo sostenido en ese tema. Con la siguiente pregunta, ¿quieres de la investigación en la Facultad de Ciencias Biológicas? ¿Ya? ¿Cree que deberían mejorarse? ¿Y por qué? Sí, a ver, la universidad tiene muy buena investigación científica básica, ¿no? En los últimos años, la universidad financió equipamiento, ha tenido programas de inversión, no solo para infraestructura, por eso ustedes ven cada vez más pabellones nuevos, ¿no? Y cada facultad está haciendo sus nuevos pabellones, y eso quiere decir que el Estado está invirtiendo, porque eso es dinero del Estado directo, no de la universidad específicamente, sino el Estado, a través de la universidad, está invirtiendo en infraestructura. Pero así, igual, ha habido financiamientos de equipamiento. O sea, está financiando, compre microscopios, compre cosas, ¿no? Pero ahí sí se necesita mucho más, ¿no? O sea, se necesita, porque los investigadores, y en general, no solo biología, en general, acá en San Marcos, no tienen el apoyo suficiente, no solo en investigación, sino recibir, como en otros países, por ejemplo, incentivos, ¿no? Porque el tiempo que se dedica a investigación, pues es más de lo que se dedica a enseñar, ¿no? Yo puedo enseñar 10 horas, pero investigar estoy 20, 30 horas, ¿no? Entonces, no hay compensación de eso, ¿no? Pero está mejorando un poco, ¿no? El CONCITEC ha generado un fondo del cual está apoyando, y por eso ahora los investigadores quieren
mejorar, porque el mejorar significa que les van a dar un bono. Entonces todos quieren investigar más, publicar más, porque eso va a significar que les den un poco más de dinero. Entonces esa es la idea, ¿no? Porque nadie va a hacer cosas porque si no te dan remuneración, ¿no es cierto? Ustedes no darían examen si no les van a poner nota, ¿no es cierto? Entonces harán una vez, pero no dos, tres veces, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber una compensación. Está habiendo, no suficiente, pero sí se está notando un cambio. Como te digo, los investigadores cada vez más son los investigadores calificados para ese fondo, ¿no? Que ya es un bono que es sobre su sueldo, ¿no? Entonces, es una manera de mejorar su sueldo haciendo lo que les gusta, ¿no? Que es investigar. Entonces, sí se necesita más apoyo, ¿no? Mucho más porque la tecnología y ustedes que están entrando al mundo de la electrónica saben lo veloz que avanza la tecnología, ¿no? Entonces, lo que fue avanzado hace 2 años ya está pasado, ¿no? Entonces, hay que comprar cosas nuevas, ¿no? Y más, más. Y la enseñanza obliga a eso, ¿no? Porque ustedes tienen que exigir a sus profesores, ¿no? Que esa es otra cosa, ¿no? Si el alumno no exige, no se plantea cosas difíciles, entonces el profesor tampoco lo va a hacer, ¿no? Entonces, si ustedes quieren hacer una tesis importante, ¿no? Tal vez no la logren toda, pero planteándolo al profesor, el profesor se incentivará también, pues de repente se anima a buscar un proyecto, algo. Métanse a los laboratorios, acompañen a los investigadores en sus líneas de investigación y acompáñenlos, ¿no? Porque todos necesitamos ayuda, ¿no? La mano de obra del investigador es los tesistas, los practicantes, y su producto de ellos es su tesis, ¿no? El aprender, ¿no? Entonces, ese es no solo financiamiento, sino también apoyo en la formación, ¿no? Eso sería todo, Listo, profesor. muchas Gracias gracias, por su ¿ah? tiempo y por esas respuestas, ¿ya? Muy satisfactorias. Bacán, bacán. Así que si se dedican a esto, háganlo, háganlo, porque la investigación es lo que nos va a sacar, ¿no? Pues, obviamente ustedes van a entrar en algún momento al mundo laboral y no necesariamente van a hacer investigación, no van a ser investigadores todos, pero sí, incluso trabajando, pueden ir planteando mejoras, que esa es una manera de observar, de mejorar, preguntarse, ¿está bien esto? ¿Puedo hacerlo mejor? Esa es innovación, ¿no? Entonces, eso siempre debe estar presente, ¿no? En ustedes también. ¿Listo? Gracias, chicos, muy amables por considerarme. Qué interesante entrevista hemos tenido, ¿cierto? Hemos estado con el doctor Guillermo Álvarez, un especialista en el tema de la investigación científica, que mediante sus motivaciones, experiencias y opiniones nos ha brindado una ayuda para despejar las dudas sobre este tema que teníamos. Eh, Él, en base a sus comentarios sobre la investigación científica en el Perú, sobre el apoyo del Estado a esta, y a tópicos como la reanudación de la investigación científica luego del COVID-19, pues nos ha dejado un poco más claras las cosas y hemos podido concluir en que sí, el Estado apoya a la investigación científica y este apoyo va en aumento. Pero el problema no es solo si el apoyo es del Estado, sino que también tiene que venir del propio estudiante, que debe tener una cultura científica y interesarse en la investigación científica. Gracias.